¿Alguna vez has sentido que la tierra bajo tus pies, esa que te ha visto crecer y amar, de repente se vuelve inestable, amenazando con tragarte entero? Así se sentía Catalina, una joven mujer cuyo corazón, antes tan arraigado a la vida sencilla de su rancho, estaba a punto de ser arrancado de cuajo por la tormenta más cruel. Su existencia, tejida con la sencillez del campo, el aroma a tierra mojada y el canto de las gallinas, se vería sacudida por una verdad que la obligaría a redefinir cada fibra de su ser. Catalina vivía en el Lucero, un pequeño rancho que Alfonso, su esposo, había heredado de sus padres. No era una propiedad vasta como las del coronel Ernesto, pero era suya, cultivada con sudor y amor. Sus mañanas olían a rocío y a leña quemada, y sus manos conocían la textura de la tierra fértil, donde sembraban maíz y frijoles. Además de la pequeña plantación, mantenían una modesta pero próspera cría de gallinas. Eran aves robustas, de plumas brillantes, que ponían huevos grandes y frescos, una fuente constante de sustento y un pequeño lujo que les permitía comprar lo necesario en la aldea. Clara, su hija pequeña de apenas 4 años, correteaba entre las gallinas, riendo con sus cacareos, ajena a las preocupaciones que a veces nublaban los ojos de sus padres. Alfonso, con su sonrisa franca y sus manos fuertes, era el pilar de ese pequeño mundo. Su amor por Catalina era tan profundo como sus raíces en esa tierra, y su devoción por Clara inquebrantable. Juntos soñaban con ver crecer a su hija libre y feliz en el Lucero, pero el destino a veces es un tejedor cruel. La tragedia llegó sin aviso, como un rayo en cielo despejado. Alfonso, en un día de trabajo bajo el sol inclemente, sufrió un accidente. Una rama vieja y gruesa, que intentaba cortar para despejar un camino, cedió de forma inesperada, cayendo con una fuerza brutal y golpeándolo en la cabeza. Catalina lo encontró horas después, tendido en la tierra que tanto amaba, su sonrisa apagada para siempre. El grito que escapó de su garganta se perdió en la inmensidad del campo, un lamento que parecía rasgar el alma de la tierra misma. El luto fue un velo espeso que cubrió a Catalina, sumiéndola en una oscuridad de la que no creía poder salir. Cada rincón del rancho le recordaba a Alfonso, su silla vacía en la mesa, sus herramientas colgadas en la pared, el silencio ensordecedor donde antes resonaba su risa. Las deudas que antes parecían manejables con el trabajo de ambos, ahora se alzaban como montañas infranqueables. Catalina se sentía completamente perdida, una viuda joven con una hija pequeña y un futuro incierto. En medio de su dolor, la sombra del coronel Ernesto comenzó a cernirse sobre el Lucero. El coronel, un hacendado rico y sin escrúpulos, dueño de vastas extensiones de tierra en la región, siempre había codiciado el rancho de Alfonso. Era un pedazo de tierra fértil, estratégicamente ubicado, que completaría su imperio. La muerte de Alfonso fue, para él, una oportunidad que no podía desaprovechar. Días después del entierro, cuando el luto de Catalina aún era fresco, el coronel Ernesto apareció en el Lucero. Su presencia era imponente, su voz grave y autoritaria. Ofreció a Catalina una suma irrisoria por el rancho, presentándolo como un acto de caridad para una pobre viuda desamparada. Catalina, con el corazón aún sangrando, se negó. «Esta tierra es el legado de Alfonso, coronel. No la venderé», dijo, su voz apenas un susurro, pero firme. El coronel, acostumbrado a que sus deseos fueran órdenes, no se inmutó. Su mirada se posó en Clara, que jugaba cerca, ajena a la conversación. Fue entonces cuando soltó la propuesta que heló la sangre de Catalina. Con una falsa expresión de compasión, dijo: «Mi esposa, Soraya, ha sufrido mucho últimamente. Perdió a nuestro bebé hace poco y sueña con tener una niña. Podríamos cuidar de Clara. Le daríamos una vida mejor, una educación que usted, en estas circunstancias, no podría ofrecerle. Sería por su bien, Catalina. Piense en el futuro de la niña». Las palabras del coronel resonaron en los oídos de Catalina como una sentencia. No era una oferta, era una amenaza velada, un intento de arrebatarle lo único que le quedaba de Alfonso, su propia hija. El terror gélido de perder a Clara la invadió por completo, sumándose al dolor de la pérdida,
y a la amenaza de perder su hogar. Pero la intimidación no se detuvo ahí. A los pocos días, los peones del coronel comenzaron a pasar con sus rebaños por los linderos de El Lucero, más cerca de lo habitual, dejando que algunas reses pisotearan los cultivos de Catalina. Luego, un mensajero del coronel apareció con una notificación. Una antigua deuda de Alfonso con un prestamista de la ciudad que el coronel había comprado. Ahora debía ser saldada en un plazo irrisorio o el rancho sería embargado. Era una trampa legal, una maniobra para forzarla a vender. Catalina, con la cabeza dando vueltas, comprendió que el coronel no solo quería comprar, quería arrebatarle su tierra por la fuerza, usando la ley y la intimidación. Para minar aún más la resistencia de Catalina, el coronel Ernesto comenzó a tejer una red de difamación por toda la aldea. Sus peones y algunos comerciantes influenciados por él comenzaron a esparcir rumores insidiosos. Catalina es una mujer débil. ¿Cómo va a manejar un rancho sola?, decían. Después de la muerte de Alfonso, se ha vuelto negligente, descuidada. Pobre niña, Clara, sin padre y con una madre que no tiene condiciones de criarla sola. Necesita un hogar de verdad, una familia que pueda darle lo que merece. Los chismes se extendían como un fuego incontrolable, minando la reputación de Catalina, su capacidad como madre y su honra. Los ojos de los vecinos, antes llenos de compasión, ahora la miraban con lástima mezclada con juicio. Catalina sentía el peso de cada mirada, de cada susurro. La vergüenza y la impotencia se sumaban a su dolor. El rancho, que antes era su refugio, ahora parecía una jaula. El canto de las gallinas, que antes le traía alegría, ahora le recordaba la dificultad de mantener la producción de huevos con su tristeza y cansancio. Cada día era una lucha para levantarse, para cuidar de Clara, para intentar trabajar la tierra. La constante amenaza de que el coronel pudiera aparecer en cualquier momento para llevarse a su hija o para tomar sus tierras era una sombra opresiva. Catalina se sentía en un abismo, con su corazón latiendo de pavor, sin saber cómo enfrentar a un hombre tan poderoso que amenazaba no solo su hogar y su sangre, sino también su buen nombre y su propia existencia. La tensión era palpable en cada respiración y la extrañeza de su nueva realidad la envolvía por completo. El luto es un velo que distorsiona la realidad, pero para Catalina, la realidad misma se había vuelto una pesadilla. La muerte de Alfonso había dejado un vacío tan inmenso que el aire en El Lucero parecía más denso, más difícil de respirar. Cada objeto, cada rincón del rancho era un eco doloroso de su ausencia. La silla de Alfonso en el porche, sus botas de trabajo junto a la puerta, el olor a tabaco y tierra que aún impregnaba su almohada. Las noches eran las más crueles, cuando el silencio se volvía un monstruo que devoraba sus pensamientos, dejándola a solas con la desesperación. Se acurrucaba junto a Clara, sintiendo el calor de su pequeño cuerpo como el único ancla en un mar de incertidumbre. La niña, con su inocencia, era el único rayo de sol que lograba penetrar la densa niebla de su dolor. Clara, ajena a la magnitud de la tragedia, preguntaba por su padre. ¿Dónde está papá, mamá? ¿Cuándo vuelve a jugar con las gallinas? Catalina inventaba historias sobre viajes largos, sobre trabajos importantes, mientras su corazón se encogía de culpa y tristeza. La angustia de que el coronel Ernesto pudiera arrebatarle a Clara la consumía. Cada ruido en el camino, cada sombra que se proyectaba en la ventana, la hacía saltar. Vigilaba a su hija constantemente, la abrazaba con una fuerza que iba más allá del cariño, una fuerza nacida del pavor de perderla. No era solo el rancho lo que estaba en juego, era su maternidad, su razón de ser. La difamación del coronel había calado hondo en la aldea. Los murmullos la seguían como una sombra. Pobre Catalina, tan débil, tan incapaz. Sentía las miradas de lástima y juicio, que la hacían sentir aún más sola y vulnerable. La cría de gallinas, que antes era una fuente de orgullo y sustento, ahora se había convertido en un reflejo de su propia angustia. Las aves que Alfonso cuidaba con esmero parecían menos animadas. La producción de huevos había disminuido drásticamente, apenas cubriendo las necesidades básicas.
Catalina se esforzaba por alimentarlas, por limpiar el gallinero, pero la tristeza y el cansancio la abrumaban. Cada huevo que no aparecía era una punzada de angustia, una prueba más de su supuesta incapacidad que el coronel se encargaba de difundir. Si ni siquiera puede con unas cuantas gallinas, ¿cómo va a criar a una niña y mantener un rancho?, escuchó un día un comentario cruel que la hirió hasta lo más profundo. Fue en medio de esa desolación que una figura inesperada comenzó a aparecer en el lucero. Soraya, la esposa del coronel Ernesto. Su primera visita fue unos días después del funeral, llevando un pequeño cesto con pan y frutas. «Mis condolencias, Catalina», dijo Soraya, su voz suave, casi melancólica. «Sé lo que es perder a alguien. Yo perdí a mi bebé hace poco, un varón, pero siempre soñé con una niña». Sus ojos se posaron en Clara, que se escondía detrás de la falda de su madre. Catalina sintió un escalofrío. La extrañeza de esa visita, la forma en que Soraya miraba a Clara era inquietante. Cada gesto de caridad de Soraya, cada regalo para la niña, era recibido con una profunda aprensión por Catalina. No veía en ella una aliada, sino una extensión de la amenaza del coronel, una mujer que por su propio dolor y desesperación podría intentar arrebatarle a su hija. Soraya comenzó a aparecer con más frecuencia. Traía pequeños vestidos para Clara, juguetes de madera tallados, dulces que la niña aceptaba con timidez. «Clara es tan dulce, Catalina, tan parecida a usted», decía Soraya, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Catalina, por su parte, respondía con monosílabos, con una cortesía forzada que apenas ocultaba su miedo. Cada vez que Soraya tomaba a Clara en brazos, el corazón de Catalina se aceleraba. Sentía la necesidad imperiosa de proteger a su hija, de no dejarla sola ni un instante. La presencia de Soraya en el rancho era una tortura silenciosa, un constante recordatorio de la propuesta del coronel. ¿Estaba Soraya evaluando a Clara, buscando alguna señal de que Catalina era, de hecho, una madre incapaz? La tensión era palpable en el aire cada vez que se encontraban. En medio de esta tormenta de dolor y miedo, Catalina se aferraba a los recuerdos de Alfonso. Recordaba sus palabras. «Esta tierra es nuestra vida, Catalina. Es el futuro de Clara. Nunca la abandones». Esas palabras se convirtieron en su mantra, en la chispa que encendió una pequeña llama de resistencia en su interior. Al ver la inocencia de Clara, que aún sonreía a pesar de todo, y al recordar el amor de Alfonso por el lucero, Catalina tomó una decisión. No cedería, se negaría a vender el rancho y a entregar a su hija. No sabía cómo iba a luchar, pero lo haría. Este fue su primer acto de resistencia, nacido del pavor más profundo y del amor materno más feroz. Una tarde, mientras intentaba reparar una cerca rota, con las manos temblorosas y el cuerpo agotado, apareció Doña Remedios. Era la vecina más anciana de la aldea, una mujer de piel curtida por el sol y los años, con ojos sabios que parecían haber visto todas las penas del mundo. Doña Remedios no era de muchas palabras, pero su presencia era un bálsamo. Se sentó en el porche, observando a Catalina en silencio. Después de un rato, con voz suave pero firme, dijo: «La tierra no olvida a quien la ama, Catalina, y una madre no olvida a su cría. No estás sola». Sus palabras, sencillas pero cargadas de significado, fueron un pequeño consuelo para Catalina. Doña Remedios no juzgaba, solo ofrecía una presencia sólida, un recordatorio de que, a pesar de los chismes y las amenazas, aún existía la bondad. Catalina comenzó a sentir una pequeña chispa de esperanza. La ayuda de Doña Remedios, aunque sutil, le dio un respiro. La anciana le traía hierbas para sus dolores, le ofrecía un plato de sopa caliente y a veces se quedaba un rato con Clara, permitiendo a Catalina descansar o trabajar un poco más en el rancho. Estos pequeños gestos de solidaridad, en medio de la hostilidad del coronel y la extraña cercanía de Soraya, eran como gotas de agua en un desierto. Catalina sabía que la lucha sería larga y difícil, pero por primera vez desde la muerte de Alfonso, sintió que no estaba completamente sola. El miedo seguía ahí, un compañero constante.
Pero ahora junto a él crecía una determinación silenciosa, una promesa a sí misma y a su hija. El lucero y Clara eran suyas, y lucharía por ellas hasta el último aliento. El sol de la mañana, que antes traía consigo la promesa de un nuevo día, ahora se sentía como un recordatorio de las interminables tareas que esperaban a Catalina. El lucero, que había sido el orgullo de Alfonso, se estaba convirtiendo en una carga abrumadora. La tierra, aunque fértil, exigía manos fuertes y un conocimiento que ella apenas comenzaba a adquirir. Los chismes de la aldea, como zumbidos de moscas persistentes, seguían llegando a sus oídos, minando su confianza. Pobre Catalina, no durará mucho. Esa tierra se perderá, es demasiado para una mujer sola, decían. Cada palabra era una espina que se clavaba en su corazón, pero también un aguijón que la impulsaba a seguir. No solo luchaba por la tierra, sino por su honor, por la memoria de Alfonso y sobre todo por el futuro de Clara. La cría de gallinas, que en tiempos de Alfonso había sido un negocio próspero, ahora languidecía. Las aves, antes vigorosas, parecían menos animadas, y la producción de huevos había caído a mínimos preocupantes, con apenas un puñado de huevos al día. Catalina se esforzaba, pero su inexperiencia y el agotamiento físico y emocional la superaban. A veces encontraba a Clara en el gallinero intentando alimentar a las gallinas con migajas de pan, con una seriedad que le rompía el alma. «Mamá, ¿por qué las gallinas no ponen muchos huevos?», preguntaba la niña, y Catalina no sabía qué responder. La disminución de los huevos no solo afectaba su escaso ingreso, sino que también era una prueba más para los ojos curiosos de la aldea de su supuesta incapacidad, un argumento más para el coronel Ernesto. Las visitas de Soraya continuaban con una frecuencia que rozaba lo obsesivo. Traía más regalos para Clara, una muñeca de trapo, un pequeño caballito de madera. «Clara es tan linda, Catalina», decía Soraya, sus ojos fijos en la pequeña. Catalina sentía un nudo en el estómago cada vez que Soraya tomaba a Clara en brazos, la acariciaba el cabello o le susurraba al oído. La extrañeza de la situación era insoportable. ¿Era genuina la tristeza de Soraya o era parte de un plan más elaborado del coronel? Catalina no podía confiar. Mantenía una distancia cautelosa, siempre con un ojo puesto en su hija, lista para interponerse si sentía la más mínima amenaza. La inquietud de que Soraya, en un arrebato de desesperación maternal, intentara llevarse a Clara, era una constante que la mantenía en vilo. Doña Remedios, la anciana vecina, seguía siendo su único consuelo. Sus visitas eran breves, pero llenas de sabiduría silenciosa. La tierra es como un hijo, Catalina. Necesita amor y paciencia, y a veces una mano amiga, le dijo un día, mientras observaba a Catalina luchar con el arado. Esas palabras resonaron en Catalina, quien se dio cuenta de que no podía hacerlo todo sola. Necesitaba ayuda, pero ¿en quién podía confiar en una aldea donde los chismes volaban y el coronel tenía ojos y oídos por todas partes? Fue entonces cuando reapareció Miguel. Miguel era un joven trabajador, de unos 20 y tantos años, con una mirada honesta y manos callosas por el trabajo. Había ayudado a Alfonso con las cosechas en años anteriores y conocía bien la tierra de El Lucero. Después de la muerte de Alfonso, Miguel había estado trabajando en otras propiedades, pero la noticia de la situación de Catalina había llegado a sus oídos. Un día la encontró luchando por levantar un saco de maíz, con Clara sentada a un lado, observándola con preocupación. «Buenos días, Catalina», dijo Miguel, su voz suave y respetuosa. «He oído lo que pasó con Alfonso. Lo siento mucho. Era un buen hombre». Catalina asintió, con el corazón encogido. «Sé que es difícil. Si necesita ayuda con la tierra, con las gallinas, yo podría echar una mano. No pido mucho, solo lo justo para comer. Alfonso siempre fue bueno conmigo». Catalina lo miró con desconfianza al principio. Era una trampa del coronel. ¿Otro de sus peones enviados para espiarla? Pero la mirada de Miguel era sincera, sin rastro de malicia. Había una compasión genuina en sus ojos. Después de dudar un momento, la necesidad superó su recelo. «No tengo mucho que ofrecer, Miguel», dijo.
pero si puedes ayudar te lo agradecería. Así comenzó la alianza silenciosa entre Catalina y Miguel. Él llegó a El Lucero cada mañana, trabajando incansablemente. Sus manos fuertes y su conocimiento de la tierra eran un bálsamo para Catalina. Le enseñó sobre los ciclos de siembra y cosecha, sobre cómo cuidar las plantas para que dieran más fruto. Pero no solo eso. Miguel también se dedicó a la cría de gallinas. Con su experiencia, logró revitalizar el gallinero. Las aves comenzaron a recuperar su vigor, sus plumas brillaban de nuevo, y la producción de huevos aumentó gradualmente, volviendo a los niveles de antaño. Era un pequeño milagro, una señal de que El Lucero podía volver a prosperar. El vínculo entre Catalina y Miguel se fortaleció día a día, basado en el trabajo arduo, el respeto mutuo y la admiración. Miguel no solo era un trabajador, era una presencia protectora. Observaba a Catalina con una quietud que ella apreciaba y trataba a Clara con una dulzura que la niña correspondía con sonrisas. Clara, que había estado tan retraída desde la muerte de su padre, comenzó a reír de nuevo siguiendo a Miguel por el rancho, ayudándolo a recoger los huevos. Catalina observaba esa interacción con una mezcla de alivio y una extraña calidez en el pecho. Miguel no intentaba reemplazar a Alfonso, pero su presencia traía una estabilidad que ella había olvidado. A pesar de esta ayuda, la inquietud de perder a Clara y la casa seguía siendo una sombra constante. La difamación del coronel Ernesto persistía, y Catalina sabía que la prosperidad de sus gallinas y sus cultivos no sería suficiente para detenerlo. Necesitaba más que trabajo, necesitaba una estrategia. Pero por primera vez en mucho tiempo, Catalina sintió que no estaba completamente sola. La ayuda de Miguel y los consejos de doña Remedios la hicieron creer que era posible luchar. El despertar de su fuerza interna era lento, pero constante. Cada día, con cada huevo recogido, con cada planta que crecía, Catalina sentía que la semilla de la lucha se arraigaba más profundamente en su corazón. La necesidad de limpiar su nombre y proteger a su hija se volvía más urgente, y ahora tenía un aliado silencioso a su lado. La pequeña chispa de esperanza que Miguel había encendido en el corazón de Catalina se enfrentaba ahora a un vendaval de adversidad. El coronel Ernesto, al ver que Catalina no cedía y que, de hecho, El Lucero comenzaba a mostrar signos de recuperación gracias al trabajo de Miguel, intensificó sus tácticas. Su paciencia se agotaba y su codicia crecía con cada huevo que Catalina vendía en el mercado y con cada brote verde que asomaba en sus campos. La presión sobre Catalina se volvió asfixiante, una red invisible que se apretaba a su alrededor. La amenaza sobre la tierra se hizo más explícita y brutal. Una mañana, Catalina encontró las cercas de su rancho derribadas en un tramo considerable y un grupo de peones del coronel con sus caballos pastoreando ganado en una porción de sus tierras. El coronel dice que esta parte es suya, viuda, le espetó uno de ellos con una sonrisa burlona. Dice que Alfonso se equivocó con los linderos. Catalina, con el corazón en un puño, intentó enfrentarlos, pero eran demasiados. Miguel llegó corriendo, interponiéndose, y logró que se retiraran, pero el mensaje era claro. El coronel estaba tomando sus tierras a la fuerza, poco a poco, desafiando cualquier ley. La notificación de la deuda que el coronel había comprado también se acercaba a su fecha límite, y Catalina sabía que si no pagaba, el embargo sería inminente. La perspectiva de perderlo todo, de quedarse sin hogar y sin sustento para Clara, era un peso insoportable. La difamación también se recrudeció. Los chismes, antes susurros, ahora se volvían más audibles, más maliciosos. Dicen que Catalina tiene a ese joven, Miguel, viviendo en el rancho. ¡Qué descaro para una viuda!, comentaban las mujeres en la plaza con miradas de desaprobación. Clara necesita una madre decente, no una que dé mal ejemplo. El coronel Ernesto se encargaba de alimentar estos rumores, insinuando que la relación de Catalina con Miguel era inapropiada, una prueba más de su incapacidad moral para criar a Clara. El objetivo era claro: despojarla de su reputación para luego despojarla de su hija y su tierra. Catalina sentía el peso de la injusticia,
la humillación de ver su nombre arrastrado por el fango. Cada mirada de juicio era una herida, pero también un recordatorio de por qué luchaba. Las visitas de Soraya, la esposa del coronel, se habían vuelto una tortura silenciosa para Catalina. Cada vez que Soraya aparecía en el lucero, con su falsa amabilidad y sus ojos fijos en Clara, Catalina sentía que el aire se volvía denso, cargado de una amenaza velada. Pero después de los sabotajes en el gallinero y los campos y la descarada invasión de sus tierras, la paciencia de Catalina se agotó. La rabia por la injusticia y el instinto feroz de proteger a su hija superaron el miedo y la cortesía forzada. Un mediodía, Soraya llegó al rancho con un pequeño pastel para Clara. La niña, que jugaba cerca de Miguel, se acercó con curiosidad. Catalina, que estaba regando unas plantas, se enderezó, su mirada fija en Soraya. El sol caía a plomo, y el silencio entre las dos mujeres era pesado, solo roto por el canto lejano de un pájaro. «Soraya», dijo Catalina, su voz baja pero firme, con una frialdad que nunca antes había mostrado. «Le agradezco su preocupación por Clara, pero creo que sus visitas ya no son necesarias». Soraya se detuvo, el pastel en sus manos, su sonrisa se desvaneciendo lentamente. «Catalina, ¿qué dice? Solo quiero ayudar. Usted está sola y Clara necesita...» «Clara tiene una madre», la interrumpió Catalina, dando un paso al frente, sus ojos oscuros brillando con una determinación inquebrantable. «Y tiene un hogar. Un hogar que su esposo, el coronel, está intentando destruir. No soy ciega, Soraya. Sé quién está detrás de los sabotajes en mis campos y en mi gallinero. Sé quién está invadiendo mis tierras y esparciendo mentiras sobre mí en la aldea». El rostro de Soraya palideció. El pastel tembló ligeramente en sus manos. Yo no sé de qué habla Catalina. Mi esposo jamás... «Su esposo», repitió Catalina, con un tono que era una mezcla de desprecio y dolor. «No venga aquí con sus falsas caridades, Soraya. No intente comprar a mi hija con dulces y vestidos. Clara no es un objeto que usted pueda tomar para llenar su vacío. Es mi hija, y la defenderé con mi vida. Así que, por favor, no vuelva a poner un pie en mi rancho. Ni usted ni nadie enviado por el coronel». La tensión era palpable, casi eléctrica. Miguel, que había estado observando desde la distancia, dio un paso adelante, colocándose discretamente detrás de Catalina, un gesto de apoyo silencioso pero poderoso. Soraya, con los ojos llenos de una mezcla de sorpresa, humillación y quizás algo de miedo, apretó los labios. Dejó el pastel en el suelo, se dio la vuelta sin decir una palabra más y se marchó, su figura desapareciendo rápidamente por el camino polvoriento. Catalina la vio irse. Su cuerpo temblaba, pero su postura era firme. Había trazado una línea, y eso, aunque aterrador, se sentía como una victoria. El dilema de Catalina era abrumador. Se sentía acorralada, con la presión del coronel por un lado, la difamación por otro, y ahora la certeza de haber provocado la ira de Soraya y por extensión la del coronel. Pero con cada ataque, su determinación de proteger a Clara y la tierra de Alfonso se volvía más fuerte. La preocupación constante de que Clara fuera arrebatada la mantenía en vela, imaginando escenarios terribles, abrazando a su hija con una fuerza desesperada. La lucha para limpiar su nombre y probar que era una madre capaz y una mujer digna se volvió tan importante como la lucha por la tierra. Fue en este punto de máxima presión que la comunidad, que antes parecía pasiva o incluso cómplice de los chismes, comenzó a mostrar signos de apoyo. Doña Remedios, con su sabiduría silenciosa, se convirtió en una voz discreta pero influyente. Hablaba con otras mujeres, recordándoles la bondad de Alfonso y la injusticia que Catalina estaba sufriendo. «Esa mujer está sola, con una niña. Vamos a dejar que el coronel la pisotee», decía. Poco a poco algunas vecinas comenzaron a acercarse a Catalina. Le traían comida, le ofrecían ayuda con las tareas más pesadas, o simplemente le daban una palabra de aliento. No era un apoyo abierto y desafiante, pero era un bálsamo para el alma de Catalina. Ella descubrió que no estaba tan sola como creía. Miguel, por su parte, se convirtió en su sombra protectora.
No solo trabajaba incansablemente en el rancho, sino que también la defendía de los chismes y las amenazas. Cuando escuchaba a alguien difamar a Catalina, intervenía con firmeza, pero respeto, defendiendo su honor. Catalina es una mujer trabajadora y honesta, y una madre ejemplar. Quien diga lo contrario miente, decía. También se encargaba de reparar las cercas del gallinero con más solidez, de vigilar las plantaciones por la noche. La presencia de Miguel era un escudo para Catalina, una prueba de que aún existía la lealtad y la justicia. Parte de la comunidad, que antes temía al coronel, comenzó a inspirarse en la valentía silenciosa de Catalina. Veían cómo, a pesar de todo, ella se levantaba cada día, trabajaba la tierra, cuidaba a su hija y mantenía su dignidad. La amenaza del coronel Ernesto no era solo para Catalina, era una amenaza para todos los pequeños propietarios, para la justicia en la aldea. La injusticia que sufría Catalina se convirtió en un espejo de las propias opresiones que muchos habían soportado en silencio. La red de solidaridad, aunque aún frágil, comenzaba a tejerse, impulsada por la necesidad de proteger a una madre y a su hija de la codicia y la maldad. Catalina, aunque exhausta, sentía que su lucha ya no era solo suya, era la lucha de muchos. La confrontación con Soraya había sido un punto de inflexión. Catalina sintió el temblor en sus manos mucho después de que la esposa del coronel desapareciera por el camino, pero también una extraña sensación de liberación. Había trazado una línea, y aunque sabía que eso solo enfurecería más al coronel Ernesto, ya no podía vivir bajo la sombra de su miedo. La rabia, antes un murmullo, ahora era un fuego que la consumía, pero también la calentaba, dándole la fuerza para seguir adelante. La lucha por el Lucero y por Clara ya no era solo una cuestión de supervivencia, era una cuestión de dignidad, de honor. Los días que siguieron fueron una escalada de tensión y represalias. El coronel Ernesto, herido en su orgullo por el desaire de Catalina a su esposa, redobló sus esfuerzos. Los rumores en la aldea se volvieron más virulentos, no solo sobre su mala conducta con Miguel, sino también sobre su locura. Dicen que Catalina está perdiendo la cabeza por la pena, que habla sola y que no es apta para criar a la niña, susurraban. El coronel, con su red de informantes, se aseguraba de que cada incidente, cada dificultad de Catalina fuera magnificado y distorsionado. La presión era inmensa, y Catalina sentía el peso de los ojos de la aldea sobre ella, juzgándola, esperando su caída. La fecha límite para saldar la deuda que el coronel había comprado se acercaba peligrosamente, y la amenaza de embargo era más real que nunca. La angustia de perder a Clara se intensificaba, transformándose en una determinación férrea. Pero Catalina no estaba sola. Miguel más que nunca se convirtió en su roca. Su presencia en el Lucero era un desafío abierto a los chismes, pero él no se inmutaba. Trabajaba incansablemente, no solo en los campos y con las gallinas, sino también reparando cada pequeña cosa que el rancho necesitaba. La cría de gallinas, bajo su cuidado experto y el esfuerzo renovado de Catalina, había vuelto a prosperar. Los huevos eran abundantes y de excelente calidad, con canastas llenas cada mañana, una prueba tangible de que Catalina, lejos de ser negligente, estaba logrando mantener su hogar. Miguel no solo era un trabajador, era un protector, un confidente. Sus miradas a veces se cruzaban con las de Catalina, y en ellas había un entendimiento silencioso, una conexión que iba más allá de las palabras. Él veía su fuerza, su dolor, su determinación, y la admiraba profundamente. Doña Remedios, por su parte, se movía como una sombra benévola por la aldea, contrarrestando los chismes con su propia verdad. Catalina es una mujer valiente, decía a quien quisiera escuchar. Y Miguel es un hombre de bien. El coronel solo busca una excusa para robarle lo que es suyo. Su voz, aunque anciana, tenía el peso de la experiencia y el respeto de muchos. Poco a poco, la red de apoyo en torno a Catalina crecía. Algunas mujeres, hartas de la tiranía del coronel, comenzaron a desafiar los chismes, a comprar los huevos de Catalina, a ofrecerle pequeñas ayudas. No era una rebelión abierta,
pero era una resistencia silenciosa que le daba fuerza a Catalina. Con la ayuda de Miguel y los consejos de doña Remedios, Catalina comprendió que no podían seguir a la defensiva. Necesitaban atacar. La pasividad solo los llevaría a la derrota. El objetivo era doble: exponer las acciones ilegales del coronel Ernesto y, crucialmente, limpiar su nombre y demostrar su capacidad como madre. Doña Remedios le habló de un viejo documento, un título de propiedad que Alfonso había mencionado una vez, que podría tener detalles sobre los límites exactos de El Lucero y que el coronel podría haber intentado ocultar o falsificar. Alfonso era un hombre precavido, dijo doña Remedios. Siempre guardaba sus papeles importantes en un lugar seguro. La búsqueda del documento se convirtió en una misión secreta. Catalina y Miguel pasaron noches enteras revisando viejos baúles, cajas polvorientas, bajo las tablas del suelo de la cabaña. Cada objeto encontrado era un recuerdo de Alfonso, una punzada de dolor, pero también una motivación. Clara, ajena a la búsqueda, dormía plácidamente, su inocencia el motor de su madre. Miguel, con su paciencia y su habilidad para encontrar lo oculto, fue indispensable. Finalmente, en un compartimento secreto bajo el hogar, encontraron una caja de madera. Dentro, entre cartas de amor de Alfonso a Catalina y dibujos infantiles de Clara, estaba el título de propiedad original, junto con algunos recibos de impuestos que demostraban el pago puntual de Alfonso. Pero lo más importante, había una carta de un antiguo topógrafo que detallaba una disputa de límites con un vecino anterior al coronel y que Alfonso había ganado, consolidando la extensión de El Lucero. Este documento era una mina de oro. No solo probaba la propiedad de Catalina, sino que también revelaba un patrón de conducta del coronel Ernesto, quien, al parecer, había intentado comprar o intimidar a otros pequeños propietarios en el pasado. Miguel sugirió buscar a esos antiguos vecinos, si aún vivían, para obtener sus testimonios. Si unimos nuestras voces, coronel no podrá silenciarnos a todos, dijo Miguel, sus ojos brillando con determinación. El plan era arriesgado. Enfrentar al coronel directamente era como desafiar a un león en su propia guarida. Catalina sentía el peso de la responsabilidad, sabiendo que el futuro de Clara y su propia dignidad dependían de su victoria. Pero ya no era la viuda frágil y asustada. La lucha la había transformado, cada día con cada obstáculo superado, con cada mirada de apoyo de Miguel. Catalina sentía que su fuerza crecía. El amor incondicional por Clara y la necesidad de defender su honor la habían convertido en una guerrera. Durante la ejecución de este plan, Catalina y Miguel enfrentaron peligros juntos. Tuvieron que viajar a aldeas lejanas para encontrar a los antiguos vecinos, esquivando a los peones del coronel que vigilaban los caminos. En una ocasión, fueron interceptados por 2 hombres del coronel que intentaron intimidarlos. Miguel, con una calma sorprendente, se interpuso entre Catalina y los hombres, defendiéndola con firmeza, sin recurrir a la violencia, pero dejando claro que no estaban solos. La admiración de Miguel por Catalina se transformó en un amor respetuoso y protector, evidente en cada gesto, en cada mirada. Él no solo la ayudaba con la tierra y las gallinas, sino que también se había convertido en una figura paterna para Clara, quien lo adoraba. Catalina, a su vez, comenzó a ver en Miguel no solo un aliado, sino un puerto seguro, un hombre que la veía y la valoraba en su totalidad y que creía en su honra. La conexión entre ellos era profunda, un lazo forjado en la adversidad y el respeto mutuo que prometía un futuro compartido. Catalina ya no era la viuda frágil, se había convertido en una líder, una defensora de la justicia y de su propia verdad. Mantenía su conexión con la tierra y con la memoria de Alfonso, pero ahora con una fuerza y determinación que nacieron del amor incondicional por su hija y de la necesidad de defender su honor. La prosperidad de la cría de gallinas, revitalizada por su esfuerzo y la ayuda de Miguel, era una de las pruebas más contundentes de su capacidad para gestionar el rancho, un argumento silencioso pero poderoso contra las difamaciones del coronel. Estaban listos para el enfrentamiento final. La caja de madera con sus documentos y la carta del topógrafo
era el arma que Catalina necesitaba. No era una espada, sino la verdad, afilada y contundente. Con Miguel a su lado, había logrado reunir los testimonios de otros pequeños propietarios que, en el pasado, habían sido víctimas de las artimañas del coronel Ernesto. Sus historias, sus miedos y sus pérdidas ahora se unían a la causa de Catalina, formando un coro de voces que el coronel no podría silenciar tan fácilmente. La fecha límite para el pago de la deuda se cernía como una guillotina, pero Catalina ya no estaba paralizada por el pavor. Estaba impulsada por una determinación fría y calculada. El plan de Catalina y Miguel era audaz. Decidieron no esperar el embargo, sino adelantarse al coronel. Con la ayuda de doña Remedios, quien tenía contactos en la ciudad, lograron concertar una audiencia con el juez de paz de la región, una figura de autoridad que, aunque a menudo influenciada por los poderosos, aún representaba la última esperanza de justicia para los humildes. La noticia de la audiencia se extendió como un reguero de pólvora por la aldea, generando expectación y nerviosismo. Muchos temían las represalias del coronel, pero la valentía de Catalina había encendido una chispa de esperanza en los corazones oprimidos. El día del enfrentamiento llegó, cargado de una tensión casi insoportable. La pequeña sala del juez de paz estaba abarrotada. Los vecinos de la aldea, curiosos y ansiosos, se apiñaban en las puertas y ventanas, susurrando y observando. El coronel Ernesto llegó imponente y arrogante, acompañado por sus abogados y algunos de sus peones más leales, que lo miraban con una mezcla de temor y admiración. Su mirada, al posarse en Catalina, era de desprecio absoluto, una promesa tácita de destrucción. Soraya, su esposa, también estaba presente, sentada discretamente en un rincón, su rostro pálido y sus ojos inquietos. Catalina entró con Clara de la mano, su pequeña figura un faro de inocencia en medio de la atmósfera cargada. Miguel caminaba a su lado, su presencia un muro de apoyo silencioso. Catalina vestía su mejor vestido, sencillo pero limpio, su cabello recogido con dignidad. No era la viuda desamparada que el coronel había intentado pintar. Era una mujer que irradiaba una fuerza tranquila, una determinación inquebrantable. El juez de paz, un hombre de mediana edad con gafas finas y una expresión grave, dio inicio a la audiencia. El coronel Ernesto, a través de sus abogados, presentó su caso: la deuda impaga de Alfonso, la supuesta invasión de linderos por parte de Catalina y las difamaciones sobre su incapacidad para manejar el rancho y criar a su hija. Los abogados del coronel pintaron un cuadro sombrío de Catalina, una mujer irresponsable, emocionalmente inestable, que ponía en riesgo el bienestar de Clara. Los chismes de la aldea, convenientemente exagerados, fueron presentados como pruebas de su mala reputación. Cuando llegó el turno de Catalina, un silencio expectante se apoderó de la sala. Se puso de pie. Su voz, al principio un poco temblorosa, pronto adquirió una claridad y una firmeza que sorprendieron a todos. «Señor juez», comenzó, «mi esposo, Alfonso, fue un hombre honesto y trabajador. Esta tierra, el Lucero, es nuestro legado, el futuro de mi hija, Clara». Luego, con la ayuda de Miguel, presentó el título de propiedad original, los recibos de impuestos y, crucialmente, la carta del topógrafo que detallaba la disputa de límites que Alfonso había ganado años atrás, desmintiendo las acusaciones del coronel. «Y en cuanto a mi capacidad para criar a mi hija», continuó Catalina, su mirada fija en el coronel Ernesto, «la prosperidad de mi cría de gallinas, que el coronel ha intentado sabotear, es prueba de mi esfuerzo, y la ayuda de Miguel, un hombre de bien, es la prueba de que no estoy sola». Miguel, al escuchar su nombre, asintió con la cabeza, su mirada de apoyo incondicional. Pero el golpe más fuerte llegó cuando Catalina llamó a sus testigos. Uno a uno, los antiguos vecinos de la aldea, hombres y mujeres que habían sufrido la opresión del coronel, se levantaron y contaron sus historias. Hablaron de cómo el coronel Ernesto había intentado arrebatarles sus tierras con tácticas similares, de cómo había falsificado documentos, de cómo había usado su poder para intimidar a los más débiles. Sus testimonios, cargados de dolor y rabia contenida,
crearon una atmósfera de indignación en la sala. El coronel, que hasta entonces había mantenido una expresión de desdén, comenzó a mostrar signos de nerviosismo. Sus abogados susurraban frenéticamente a su oído. El clímax llegó cuando Catalina, con una voz que resonó con la fuerza de la verdad, expuso las difamaciones que el coronel había esparcido sobre ella y Miguel. El coronel ha intentado destruir mi reputación, señor juez, para justificar el robo de mi tierra y de mi hija. Ha dicho que soy una madre incapaz, que mi hogar no es apto para Clara. En ese momento, Clara, que había estado sentada tranquilamente junto a Catalina, se acercó a su madre y la abrazó con fuerza, como si sintiera su angustia. El gesto inocente de la niña conmovió a muchos en la sala. El coronel Ernesto, acorralado por las pruebas y los testimonios, intentó intimidar a Catalina con su voz atronadora. «Mentiras. Todos son calumnias de gente envidiosa. Esa mujer está loca, señor juez. No sabe lo que dice». Pero fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. Soraya, la esposa del coronel, que había permanecido en silencio en su rincón, se levantó lentamente. Su rostro estaba lívido, sus ojos fijos en Clara y luego en su esposo. Con una voz apenas audible, pero que en el silencio de la sala sonó como un trueno, dijo: mi esposo ha sido injusto. Catalina es una buena madre». Su declaración, aunque breve y vacilante, fue un golpe devastador para el coronel. No era una traición completa, pero era suficiente para sembrar la duda, para validar la verdad de Catalina y la inocencia de Clara. El rostro del coronel se descompuso en una mezcla de furia y humillación. El juez de paz, que había escuchado atentamente, golpeó su mazo. «Basta», dijo su voz firme. «Las pruebas presentadas y los testimonios son contundentes. El rancho El Lucero pertenece legítimamente a Catalina. La deuda que el coronel Ernesto ha intentado cobrar es inválida, y sus acciones constituyen un intento de despojo y difamación». El juez ordenó al coronel que cesara toda hostilidad contra Catalina y que pagara una compensación por los daños causados. También emitió una advertencia severa sobre el uso de la difamación y la intimidación. La sala estalló en un murmullo de alivio y celebración. La comunidad, que había contenido la respiración, ahora aplaudía y vitoreaba a Catalina. Ella había ganado. Había protegido su tierra, su hija y su honor. El temor de perder a Clara finalmente se disipó, reemplazado por una inmensa sensación de gratitud y victoria. El eco de la victoria resonó en la aldea mucho después de que el juez de paz dictara su sentencia. La sala, antes cargada de tensión, se había transformado en un hervidero de alegría y alivio. La gente se agolpaba alrededor de Catalina, felicitándola, estrechando su mano, algunos incluso con lágrimas en los ojos. Había sido una victoria no solo para ella, sino para todos los pequeños propietarios que habían vivido bajo la sombra de la tiranía del coronel Ernesto. Catalina, con Clara firmemente abrazada a su pierna, sentía una mezcla abrumadora de gratitud, agotamiento y una paz profunda que no había experimentado desde la muerte de Alfonso. El miedo, ese compañero constante que la había atenazado durante meses, finalmente se disipó, dejando espacio para una esperanza renovada. El coronel Ernesto, humillado y derrotado, abandonó la sala con sus abogados, su rostro una máscara de furia contenida. La declaración de Soraya, aunque mínima, había sido un golpe maestro que lo había desestabilizado por completo. Su reputación, antes intocable, había sufrido un daño irreparable. Aunque su poder no se desvanecería de la noche a la mañana, su capacidad para oprimir impunemente a los humildes había sido seriamente comprometida. La aldea, que antes lo temía en silencio, ahora lo miraba con una mezcla de desprecio y un nuevo atisbo de desafío. De regreso en El Lucero, la atmósfera era de celebración. Miguel, con una sonrisa radiante, abrazó a Catalina y a Clara, sus ojos brillando de orgullo. Doña Remedios, con su sabiduría tranquila, preparó una cena sencilla pero festiva. Los vecinos que habían testificado y muchos otros que ahora se atrevían a mostrar su apoyo llegaron con pequeños regalos y palabras de aliento. La comunidad se sentía más unida,
más fuerte, inspirada por la valentía de Catalina. El rancho, que había sido un símbolo de su lucha, ahora era un faro de esperanza. Catalina y Miguel trabajaron incansablemente para reparar los daños causados por los sabotajes del coronel. Las cercas derribadas fueron levantadas con más solidez, los campos pisoteados fueron arados y sembrados de nuevo con la promesa de una nueva cosecha. La cría de gallinas, que había sido un reflejo de la angustia de Catalina, ahora prosperaba como nunca, con un gallinero lleno de aves sanas y una producción de huevos que superaba las expectativas. La venta en el mercado se convirtió en una fuente estable de ingresos, y la prosperidad de El Lucero era un símbolo tangible de la recuperación de Catalina y de su capacidad para gestionar el rancho, desmintiendo de una vez por todas las difamaciones del coronel. Clara crecía feliz y segura, ajena a las cicatrices que la lucha había dejado en el alma de su madre. Sus risas volvieron a llenar El Lucero, correteando entre las gallinas, ayudando a Miguel a recoger los huevos, su inocencia, un recordatorio constante del porqué de la lucha de su madre. Miguel se había convertido en una figura constante y amorosa en la vida de la niña, un amigo, un protector, un segundo padre en todo, menos en el nombre. La relación entre Catalina y Miguel se solidificó en una asociación profunda y un amor evidente, aunque aún no declarado formalmente. Compartían el trabajo, las preocupaciones, las pequeñas alegrías del día a día. Había miradas que lo decían todo, gestos de cariño y apoyo que no necesitaban palabras. Miguel la veía no solo como la viuda de Alfonso, sino como la mujer fuerte, inteligente y valiente que era. La admiraba por su resiliencia, por su amor inquebrantable por Clara, por su capacidad de levantarse una y otra vez. Catalina, por su parte, encontraba en Miguel no solo un aliado indispensable, sino un puerto seguro, un hombre que la comprendía, la respetaba y la protegía. Su conexión, forjada en la adversidad y el respeto mutuo, ahora se teñía de la promesa de un futuro compartido, un lazo que se hacía más fuerte con cada día que pasaba. La herida de la pérdida de Alfonso aún estaba presente en el corazón de Catalina, aunque ya no la consumía, y Miguel, paciente, respetaba ese espacio, construyendo su amor con ternura y sin exigencias. Una tarde, mientras el sol se ponía tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras, Catalina se sentó observando a Clara jugar con Miguel entre los campos recién sembrados. Un suave viento trajo consigo el aroma de la tierra húmeda y el dulzor de las flores silvestres. De repente, un olor familiar casi olvidado la envolvió, el inconfundible aroma a tabaco y tierra que siempre acompañaba a Alfonso. No era una alucinación, ni un recuerdo fugaz. Era tan vívido que Catalina cerró los ojos, sintiendo su presencia a su lado. En ese instante, una bandada de golondrinas que Alfonso solía llamar las mensajeras del alma sobrevoló El Lucero en una danza perfecta, trazando círculos en el cielo antes de posarse en el viejo roble que Alfonso tanto amaba. Catalina abrió los ojos y vio a Clara, que había dejado de jugar, mirando las golondrinas con una sonrisa serena, como si compartiera el mismo momento de conexión. Miguel, al lado de la niña, también levantó la vista, y sus ojos se encontraron con los de Catalina. En esa mirada compartida, sin palabras, hubo un entendimiento profundo. Alfonso no se había ido del todo. Su espíritu, su amor por esa tierra y por su familia, seguía vivo, manifestándose en la brisa, en el canto de las aves, en la fertilidad del suelo que ahora volvía a prosperar. Catalina sintió una oleada de emoción que la inundó por completo. No era tristeza ni nostalgia dolorosa, sino una profunda gratitud y una certeza inquebrantable. Alfonso no solo le había dejado un rancho y una hija, le había legado una conexión eterna con la vida, con la tierra, con la esperanza. Su amor no era un recuerdo estático, sino una fuerza viva que la impulsaba. En ese atardecer mágico, Catalina comprendió que el verdadero legado de Alfonso no estaba solo en los documentos o en la tierra, sino en la capacidad de amar y luchar que él había sembrado en ella, y que ahora florecía en Clara y en la nueva vida que construía. Era una herencia intangible, pero más poderosa que cualquier oro.
La paz que sintió no era la ausencia de batalla, sino la certeza de que, con Alfonso en su corazón y con Miguel y Clara a su lado, podría enfrentar cualquier nuevo amanecer. El legado de Alfonso, el hombre que había amado la tierra y a su familia con tanta pasión, vivía en cada brote verde, en cada huevo recogido, en la risa de Clara. Catalina se aseguraba de que su hija conociera la historia de su padre, de su valentía, de su amor por el lucero. Clara crecía con el conocimiento de que su hogar era un lugar especial, forjado en el amor y defendido con coraje. Catalina, la viuda que había sido dada por vencida, se había convertido en la matriarca de su propio destino. Su historia era un testimonio de la fuerza inquebrantable del espíritu humano, de cómo el amor materno puede ser la más poderosa de las armas y de cómo la dignidad, una vez reconquistada, es un tesoro invaluable. El precio de la esperanza había sido alto, pagado con lágrimas, miedo y una lucha extenuante, pero la recompensa era la paz, la libertad y la promesa de un futuro forjado con sus propias manos. Si esta historia de coraje y superación tocó tu corazón, comenta aquí abajo desde donde nos escuchas, y si crees en la fuerza de la esperanza y la justicia, deja tu like y suscríbete al canal para no perderte ninguna jornada inspiradora que transformará tu visión del mundo. Únete a nuestra comunidad y descubre el poder que existe en ti. Y ahora tú que has escuchado la historia de Catalina, quizás te preguntes qué tiene que ver con tu propia vida. Permíteme decirte que la vida de Catalina no es solo un cuento de un rancho lejano. Es un espejo, un eco de las batallas que todos enfrentamos. ¿Cuántas veces te has sentido acorralado por la adversidad, por la pérdida, por la injusticia? ¿Cuántas veces las voces de la duda o la difamación han intentado minar tu espíritu? La lección de Catalina es clara. El verdadero poder no reside en la riqueza o la influencia, sino en la inquebrantable determinación de proteger lo que amas. Ella nos enseña que, incluso cuando el mundo parece conspirar en tu contra, cuando el miedo te paraliza y la soledad te abruma, hay una fuerza dentro de ti, una chispa de esperanza que puede encenderse. Esa fuerza es el amor por tus hijos, por tu hogar, por tus principios, por tu propia dignidad. No subestimes el poder de tu voz, de tu verdad. No te rindas ante la primera amenaza, ni te dejes definir por los chismes o las expectativas ajenas. Busca tus propios documentos, tus propias pruebas de tu valía y de tu honor. Encuentra a tus Migueles y doñas Remedios, a esas personas que creen en ti y te ofrecen su apoyo silencioso. Y recuerda que, a veces, la victoria más grande no es un gran triunfo público, sino el simple acto de levantarse cada día, de cuidar lo tuyo, de mantener tu integridad frente a la adversidad. El precio de la esperanza puede ser alto, exigiendo lágrimas, miedo y una lucha extenuante. Pero la recompensa es la paz, la libertad y la promesa de un futuro forjado con tus propias manos, un futuro donde tu legado, como el de Catalina, inspire a otros a nunca rendirse. Así que, cuando te enfrentes a tu propio coronel Ernesto, recuerda a Catalina, recuerda el lucero, y que tu valentía sea el faro que ilumine tu propio camino hacia la libertad.